Dios bendiga. En esta hermosa tarde le habla su hermano Alexander Peguero, siervo y evangelista de nuestro Señor Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial, nuestro amado pastor Nahum Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Dios bendiga a nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, secretaria y evangelista Leslie Mateo, y a todos los predicadores en general. Dios bendiga también a nuestros pastores Daniel y Taimari Díaz en Venezuela. Pasamos por aquí para compartir un poderoso tema con cada uno de ustedes, con el tema ¿eran ángeles? En Génesis capítulo 6. Repetimos de nuevo, ¿eran ángeles? En Génesis capítulo 6. Esto es un tema muy debatido entre cristianos, entre teólogos, entre maestros, entre eruditos, entre exégetas, entre personas estudiosas y entre personas que intentan presentar argumentos con base y muchos sin bases. Vamos a hablar a la luz de la palabra por medio a las santas escrituras, ya que no vamos a hablar por medio a nosotros ni por medio a una falsa ciencia que a lo único que acarrea es a perdición y a destrucción y a herejía, ya que el pueblo está lleno de herejía y de falsas enseñanzas. Vamos a demostrar por la escritura de que no eran ángeles en Génesis capítulo 6 a la altura del verso 1. Y así leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a dejarlo ahí. Padre que estás en el cielo, Jesús, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la pleitesía en el nombre de Jesús. Úsame para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Primero que todo, vamos con la parte que dicen que eran ángeles. Lo primero es que el fundamento que utilizan los que dicen que eran ángeles se basan en que en el libro de Génesis capítulo 1, a la altura del verso 6, cuando dice que fueron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás, se les llamaba ángeles, y lo vinculan también a otro texto de Job que dice que se alegraban los hijos de Dios de la creación. Cuando el Señor habla, cuando en la Biblia habla de los hijos de Dios, ellos lo vinculan a los ángeles, lo cual se puede comprender. También dicen que los hijos de Dios que mencionan en Génesis 6 eran ángeles por el libro de Judas, capítulo 1, a la altura del verso 6, que dice que también en los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, ellos lo vinculan con Génesis capítulo 6, a la altura del verso 1. Otras cosas también que ellos dicen es que cuando los ángeles se llegaron a las hijas de los hombres y tuvieron intimidad con ellas, cuando dieron a luz los gigantes, lo cual es totalmente erróneo. Lo primero es que esta teoría de que los ángeles tomaron aparato reproductor y se llegaron a las hijas de los hombres se toma del libro apócrifo de Enoc, que no se sabe con veracidad si verdaderamente este libro fue escrito por Enoc. Aunque Judas menciona una profecía de Enoc, séptimo desde Adán, no se comprueba legítimamente de que verdaderamente este libro fue escrito por Enoc. Aparte, para agravar más el asunto, este libro es un libro apócrifo y no pertenece al canon bíblico. Ahora vamos con la parte bíblica. Ahora vamos a ver si verdaderamente un ángel fue que se llegó a las hijas de los hombres. Para poder entender esto tenemos que irnos al libro de Génesis capítulo 3 a la altura del verso 15, que dice que Dios iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dice que ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es la primera profecía mesiánica acerca de Jesús. Cuando se habla de simiente, se está hablando de descendencia. Presten atención a esta parte.
porque de aquí parte todo. Cuando Dios le dice al hombre que no come, en el libro de Génesis capítulo 2, a la altura del verso 15, que el hombre desobedece y come del árbol, en el libro de Génesis capítulo 3, a la altura del verso 7, en el libro de Génesis capítulo 3, a la altura del verso 15, Dios le habla de que iba a haber una guerra entre simientes. Iba a ser la simiente de la serpiente, iba a ser la simiente de la mujer. Iba a haber una guerra entre estas dos simientes, entre las cuales iba a venir el linaje que era Jesucristo. Y te lo vamos a comprobar conforme a la escritura. En el libro de Génesis capítulo 4 dice que por voluntad de Jehová adquiere varón, y su nombre le pone Caín. Cuando Adán se llega a Eva, la Biblia establece que por voluntad de Jehová tuvo un hijo y llamó su nombre Caín. Y después tuvo otro hijo y llamó su nombre Abel. Dice la escritura que ambos ofrecieron un sacrificio. Y dice que el sacrificio de Abel, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 11, a la altura del verso 4, si no me equivoco, de que por la fe Caín tuvo más aceptación, o fue el sacrificio de Abel más acepto delante de Dios. Entonces dice la escritura y enseña de que cuando Caín vio que su hermano Abel fue su ofrenda más agradable delante de Dios, se levantó contra su hermano, le dijo: salgamos al campo. Cuando le dijo salgamos al campo, allí agarra y lo mata. Algo que debemos observar es que Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor le dice: no clama la sangre de tu hermano. Dice: no clama la sangre de tu hermano. Aquí está hablando de justicia. Y aquí está hablando también de descendencia. ¿Cómo te lo vamos a comprobar? Eso es sencillo. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 4, a la altura del verso 25, dice la escritura que cuando se llega de nuevo Adán a su mujer Eva, dice la escritura que tuvieron un hijo llamado Set. Y dice la escritura de que le pusieron el nombre Set. Y dice, dijo ella, o sea, dijo Eva, que Dios le había dado un sustituto de Abel, a quien había matado a Caín. Ve, la sustitución de Abel fue Set. ¿Entiendes? Entonces cuando Set sustituye a Abel, no tenemos que ir al libro de Génesis, al libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, que dice: no como Caín, que era del maligno. Ve, Caín portaba la descendencia mala, mientras que Abel portaba la descendencia buena. Cuando Caín mata a Abel, la sangre de Abel clama desde la tierra, dando a entender de la descendencia y de la justicia. Entonces en el capítulo 4, versos 25 y 26, la Biblia establece que cuando Set tiene un niño, le pone por nombre Enoch o Enos. Y dice que comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Ve, cuando comienzan a invocar el nombre de Dios, escucha bien, que yo siento candela, humando se macaya masanda, reboshea nonda sámico. Cuando comenzaron a invocar el nombre de Dios, la Biblia establece y enseña en el capítulo 5, un membo sahanaico. Yo siento la gloria de papá. Cuando comienzan a invocar el nombre de Dios, en el capítulo 5 habla de la descendencia de Adán. Y en el capítulo 5, verso 2 dice que Adán tuvo un ucaisa, errocando sémico. Dice que tuvo un hijo, que eso lo leí yo hoy y me llamó la atención. Dice que tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Oiga lo que dice, que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, que fue Set. Ve, entonces antes de eso, la descendencia de Set comenzó a invocar el nombre de Dios. Porque había una división, había una guerra, había una diferencia. Entonces cuando pasamos al libro de Génesis capítulo 6, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, si usted se va más atrás, las hijas de Dios, los hijos de Dios, fueron los que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y las hijas de los hombres eran los humanos terrenales, los humanos normales. Porque cuando el apóstol Pablo, yo siento candela y siento ciencia de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, no andáis como hombres, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de algo natural y terrenal. Pero las hijas de Dios los hijos de Dios eran una descendencia aparte, porque Dios siempre ha querido tener una descendencia aparte. Yo siento la gloria de Dios.
Dios siempre ha querido marcar la diferencia. Entonces, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron para sí mujeres. Y cuando Dios ve esto, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Dios lo que está diciendo, por más que el hombre me invoque, el hombre es carne. Entonces al hombre se carne, dice que el hombre se inclina hacia ella, porque carne ella se la hará, lo que se inclina siempre al mal. Entonces, ¿de dónde sacan la gente que fueron ángeles? Porque dicen que de los ángeles fue que nacieron los gigantes, los nefilí. Pero esos son gente que no escudriñan, no indagan, no profundizan, ni se detienen a leer. Porque si usted se va al verso 4, dice que habían gigantes en aquellos tiempos. Y antes de que se llegaran los hijos de los hombres, las hijas de Dios, los hijos de Dios hacia las hijas de los hombres. Oiga, dice antes, o sea que antes de que los hijos de los hombres tomaran mujeres, ya habían gigantes en la tierra. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que fue un ángel? Donde la Biblia establece en Mateo capítulo 22, a la altura del verso 32, capítulo 22, verso 23. Dice la escritura que le hicieron una pregunta sobre la resurrección a Jesucristo. Y Jesucristo le responde en el capítulo 22, verso 30. Jesús le dice que los ángeles, que seremos como los ángeles en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no tienen aparato reproductor. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15, a la altura del verso 40, que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, hay cuerpos humanos, hay cuerpos naturales. Entonces un cuerpo celestial y un cuerpo natural, no hay una similitud. Entonces si Cristo dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, ¿cómo tú puedes decir que fueron ángeles? ¿Por qué lo dicen? Porque en el libro de Judas capítulo 1, a la altura del verso 6, dice que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Oye, que no guardaron su dignidad. Eso es sencillo. Cuando dice que no guardaron su dignidad, tú tienes que leer un chisme para adelante. Dice que abandonaron su morada. No, ellos abandonaron esa dignidad. Ellos eran dignos de estar en el cielo y abandonaron esa morada. Entonces cuando en Génesis capítulo, cuando en Judas 1:6 habla de esto, está hablando de que ellos eran dignos de estar allá arriba y abandonaron su morada, abandonaron su lugar. Varón, ¿y por qué entonces Dios no encarceló a todos los ángeles? Tú sabes que existen jerarquías. En el cielo existen jerarquías. Hay ángeles, hay principados, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles. Existen distintos rangos de demonios. Si usted se va a Efesios capítulo 6, verso 10, habla de los ángeles, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. No todos los rangos son iguales en el cielo. Varón, ¿y por qué no encerraron a Satanás? Porque Satanás era el cabecilla. Dios tiene su propósito con eso. Porque si nos hacemos esa pregunta, entonces tú le vas a dar la razón a que ellos digan, ¿por qué entonces Dios no destruyó a Satanás? Entonces cuando tú te vas al verso 4, ya completamente queda erradicado. Queda destruido ese argumento. Porque Cristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, y ya habían gigantes. Y esto viene de un libro apócrifo que es el libro de Enoc. Los que verdaderamente estaban aquí en el libro de Génesis capítulo 6 verso 1 era la descendencia de Set. Porque en el 4:25 dice, en el 4:25 y 26 por ahí, dice que comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. No, varón, porque cuando menciona hijo de Dios, está hablando de ángeles, pero en el libro de Lucas capítulo 3, verso 38, dice Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. A Adán se le llamó hijo de Dios también. O sea que no solamente a los ángeles se les llama hijo de Dios. También cuando tú vas a Mateo, que dice la escritura, Cristo nunca vinculó, como yo investigué y vi, Cristo nunca vinculó este supuesto hecho, entre comillas, de los ángeles con Noé. Sino que dijo que como en los días de Noé, que se estaban casando y dándose en casamiento, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y vino el diluvio y se los llevó a todos, casándose y dándose en casamiento. Dios nunca lo vinculó con ángeles. Nunca. Eso son herejías destructoras.
Eso son herejías que el hombre ha traído. Porque estos tiempos están llenos de falsos maestros que se levantan en la congregación, que leen la Biblia sin dirección del Espíritu Santo y sin dirección de un buen mentor, sin herejía, sin adulterar la palabra. Entonces, no eran ángeles en Génesis capítulo 6. Era la descendencia de Set, sustituto de Abel. Y de ahí, de esa descendencia de Set, fue que vino el linaje. Dios siempre ha condenado que el hombre se mezcle. Por eso si usted se va a 6:14 de 2 de Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso si usted se va al número 25, el Señor mandó a ahorcar a los que se ligaron, a los que se mezclaron. Por eso cuando usted ve, Dios siempre le prohibió tener esa alianza con naciones paganas. Porque Dios nunca ha querido alianza con mujeres mundanas, con hombres mundanos. Y eso es lo primero que ven las mujeres, eso es lo primero que hacen las mujeres y que hacen los hombres. Ya las cristianas de estos tiempos no se fijan en hombres de Dios, se fijan en impíos, se fijan en impías, se fijan en la vecina que es ramera, se fijan en el vecino que es más diablo que el mismo diablo. Y a Dios nunca le ha agradado esta mezcla. Nunca le ha agradado esta mezcla a Dios. Entonces, ¿eran ángeles en Génesis capítulo 6? Claro que no. Era la descendencia de Set y ya te lo comprobamos, te lo evidenciamos y te lo dijimos por la Escritura. Dios te bendiga y Dios te guarde.